en qué medida ha habido una evolución, en qué medida ha habido principalmente una profundización en algunos de los temas claves y luego, aunque quizás conocido, sino reflejar cuáles eran los ítems, las propuestas clave de esta revisión. En primer lugar, quería en esta línea de tiempo hablarles de lo que está ocurriendo en el marco internacional, ¿no? Sé que, en fin, ustedes son conocedores y entre la experiencia que he tenido en la escala tanto estatal como internacional, pocas veces hemos tenido como profesionales la oportunidad de trabajar en territorios donde una mayoría de la población está tan comprometida con el destino de su ámbito, de su hábitat, de su hogar, desde el punto de vista tanto de hábitat humano como de marco ecológico, como en Menorca. Y también pocos territorios hay donde la población en general esté tan informada, tan bien informada. No es muy frecuente encontrar una sociedad madura donde la mayor parte de los ciudadanos conocen o van siguiendo en términos generales instrumentos tan complejos y habitualmente tan técnicos como pueden ser los de ordenación del territorio, ¿no? PTI es una marca reconocida en Menorca, pero también hemos de decir que ha habido debates, ha habido momentos en que la opinión pública ha entendido o incluso se ha apartado de algunos de los lineamientos centrales que voy a señalar. Es decir, que también se ha producido, si lo miramos en el largo plazo, oscilaciones en la percepción de los problemas clave de la isla. Estoy pensando sobre todo en el periodo inmediatamente posterior a la gran crisis financiera e inmobiliaria en nuestro país del 2008. Vean que si arrancamos en 1992 con la Agenda 21 y la segunda conferencia de Año Hábitat y la Agenda Urbana de 1996, los hitos principales van a ocurrir en los últimos 20 años. En el año 1999, la Unión Europea hace propia lo que en español se denominó Estrategia Territorial Europea, pero que en realidad eran claves para marcar las pautas metodológicas, no una ordenación del territorio a la escala europea, que era, digamos, una pretensión vacía, ¿no? Es imposible realmente plantear correctamente una ordenación de una escala supranacional de tal magnitud, pero en cambio sí era posible reflejar en el territorio los valores, en gran medida estamos hablando de valores cívicos, de valores ciudadanos, que informaban a la Unión Europea. En esta Estrategia Territorial Europea, luego comentaremos un detalle, te da también una evolución importante de una visión más territorial, enfatizando los aspectos de la competitividad, a una visión más compleja, donde los aspectos de la cohesión se convierten en más determinantes. Recordemos que el 2000 son los años de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, principalmente de la lucha contra la pobreza, y que en el 2000 no se habla nada en los Objetivos del Milenio, en aquel momento todavía del cambio climático, ni el tema de la energía era clave, salvo en la dimensión de agotamiento de los recursos, pero no específicamente en el ámbito del carbono. Los temas de salud aparecen solo a través de la gran preocupación de la pandemia del momento, que era el SIDA, ¿no? La inmunodeficiencia humana adquirida, y muy breve, en el 2015, a los 15 años de ponerse en marcha estos objetivos del milenio, se produce una revisión muy importante, de la que sí merece la pena comentar, porque aparece la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, los 17 ODS, que sí son una clave porque los ODS se encardinan de una manera muy directa con la nueva agenda urbana que propone Naciones Unidas en 2016, la nueva agenda urbana europea 2017, la nueva agenda urbana española 2019. Es decir, que hay una concatenación bastante directa entre estos instrumentos. En la izquierda he puesto los elementos que informaban, ¿no?, las claves, digamos, legales de la figura del PTI, y que nos dice
la estrategia territorial europea respecto al planeamiento espacial. Hace un llamamiento fundamentalmente a la integración de aproximaciones tanto en el ámbito de la gobernanza, diríamos ahora, concepto que todavía no se había acuñado. No existía el concepto de gobernanza, veremos que tampoco el concepto de resiliencia, ni siquiera, por supuesto, como ya he remarcado, el problema de las emisiones de carbono, ¿no? La descarbonización global de la economía, ¿no? Pero sí aparecen ya criterios en los cuales se plantea que la competitividad, recordemos que por entonces el discurso principal era territorios que competían en sí mismos, ¿no? Y competían por recibir las inversiones o por captar más turismo o por captar más recursos de cualquier naturaleza, principalmente financieros, ¿no? El planeamiento espacial se plantea desde nuevos criterios, fundamentalmente estos que señalo acá. Un sistema de ciudades, un sistema de organización territorial más equilibrado y policéntrico, pero sobre todo con una nueva relación entre lo urbano y lo rural. Lo rural nunca más debiera entenderse en la estrategia territorial europea como un elemento subsidiario, subordinado a lo urbano. No es el patio de atrás de lo urbano, y esta fue una de las grandes apuestas del plan del PTI vigente. Esta idea de entender un nuevo pacto, un nuevo compromiso, un New Deal, ahora que hablamos en fin, del Green New Deal, ¿no? En aquel momento de entre las áreas rurales y las áreas urbanas. La idea de equidad territorial fundamentalmente se plasmaba en la paridad de acceso a las infraestructuras del conocimiento, lo cual planteaba que las infraestructuras debían dejar de considerarse fundamentalmente asociadas, podemos decir, a la movilidad y al hormigón. Es una visión más compleja de redes, un tema, digamos, que ahora mismo nos parece básico, pero importantísimo. Y vean, el tercero era la gestión prudente, pero luego se cambió el concepto por creativa del patrimonio natural y cultural desde esa perspectiva del desarrollo sostenible, planteando que es clave y estratégico la defensa del patrimonio natural, la gestión de los recursos hídricos y la gestión y conservación creativa de los paisajes culturales. Ya estaba operativa, ¿no? la estrategia europea del paisaje, y estos fueron algunos de los elementos nutrientes del plan insular. Perdón. El plan insular, en aquel instante, como ha explicado magníficamente el conseller, apostó desde el primer momento por introducir e entender el paisaje no como un sector más. Es decir, el plan de la Estrategia Europea del Paisaje, entenderlo no solo como un elemento estético, sino principalmente como la síntesis de la intervención y de la transformación humana sostenible sobre el... 50 segundos, repito, entonces, perdón, y me avisan de ello porque no, como yo me veo en la pantalla y la otra es inmóvil, no llego a percibirlo. Señalaba que la idea es importante y la sintetizo. El plan vigente, desde luego la revisión igualmente, incluso en la revisión con más motivo, no adoptó el paisaje ni la lectura desde el paisaje de la isla como una aproximación sectorial más, unida a las infraestructuras o al desarrollo, la regulación del desarrollo urbano o a la gestión turística o a cualquier otro ámbito que pudiéramos imaginar, sino que desde el primer momento el paisaje se entendió como un elemento clave en la interpretación de la organización del conjunto del territorio insular, en clave de la interpretación contemporánea del paisaje, no como un elemento estético, no como un elemento pintoresco,
como tantas veces se había considerado anteriormente, sino en un sentido fuerte del término, desde la estrategia europea del paisaje, la Carta Europea del Paisaje, como la síntesis de la transformación humana del medio, que desde otra perspectiva entendíamos que debía ser sostenible. Bueno, en esta imagen planteábamos, digamos, las claves, luego veremos la comparativa, y planteamos ahora el salto que supone la agenda urbana española. En primer lugar, a diferencia de la estrategia territorial europea, la agenda urbana española tiene y se plantea con una vocación de llegar a planes, a acciones concretas. Igual que la estrategia territorial europea, plantea un diagnóstico, formula un marco estratégico con un modelo óptimo de ciudad. Hay que decir que tiene un sesgo como agenda urbana también común a la agenda urbana de Naciones Unidas, muy centrado en el gran problema contemporáneo, que es esta urbanización a escala planetaria, este momento, este impacto que para todos ha tenido, ese instante en que la humanidad, por primera vez en su historia, es fundamentalmente urbana, en las diversas dimensiones del hábitat urbano, ¿no? Pero en muchos casos ha dejado un poco orillado el protagonismo que debe entender ese equilibrio entre el hábitat urbano y, en términos generales, el hábitat humano, entendiendo que el hábitat urbano es parte del hábitat humano y del entorno ambiental, y yo me atrevería a decir más. Desde una perspectiva contemporánea, uno y otro deben gestionarse desde criterios de la salud de los ecosistemas naturales y rurales y la salud de los ecosistemas urbanos y humanos. Tema que hoy en día tendría referencia no solo a la salud como contrapuesto a la enfermedad, sino desde la perspectiva del bienestar y de la sostenibilidad integral, ¿no? Pero igualmente este plan, a diferencia de la Agenda Urbana de Naciones Unidas, se formula con una vocación operativa que aparece aquí en esta imagen. Tiene unos objetivos estratégicos, pero estos objetivos estratégicos se desarrollan en unos ámbitos mucho más operativos que acaban dando lugar a acciones, cientos de acciones concretas que desde el Estado en esta ocasión y en concertación se proponen, dado que no tiene un valor normativo, se proponen como elementos de transformación de la forma de gestionar nuestro medio ambiente natural, urbano y rural. Hay uno, el primero de todos, que aparece aquí señalado, es el de hacer un uso racional del suelo, protegerlo y conservarlo. Aquí entra también, no voy a aburrirles porque queremos hablar más de Menorca que de estas consideraciones generales, de qué significa esto de uso racional del suelo, pero ahí está incluida justamente el nuevo entendimiento del paisaje dentro de los objetivos pormenorizados. De la misma manera que aparece como un elemento clave, observemos algo que todos reconocerán como una de las señas de identidad del plan insular: evitar la dispersión urbana, reactivar las ciudades existentes, acabar con la colonización indiscriminada del territorio, y mucho menos de territorios sensibles, y mucho menos de las áreas costeras, ¿no? Principalmente apostando, como se señala ahí, por la ciudad compacta. Este tema ha tenido mucha polémica, pero es un tema importante. Pero el tercero es el elemento del cambio climático, la descarbonización global de la economía, que se debe combinar con el cuarto, la gestión sostenible de los recursos, como para favorecer la economía circular. Ahí tenemos las claves de cómo enfocar la cuestión del equilibrio entre la transición energética, la preservación del paisaje y, en términos generales, un entendimiento sostenible del territorio. Y creo que se ha expuesto muy correctamente. Hay un imperativo de no conformarse con la gestión actual de la energía, tema que en el anterior plan insular hubo de ser inevitablemente un aspecto, podemos decir, no radicalmente innovador respecto a la situación anterior.
Los graves problemas de aquel momento eran fundamentalmente la dependencia de la central térmica de Mahó y del suministro a través de, en fin, del abastecimiento por barco, ¿no? Y las rupturas y por tanto problemas que esto estaba planteando constantemente, y en aquel instante, a pesar de que ya hubo un debate muy parecido al actual en relación con la instalación de aerogeneradores, ¿no? Y el impacto que estos podían tener sobre el medio ambiente, pero también sobre la fauna específica y particularmente sobre las aves, ¿no? Lo cierto es que en aquel instante la respuesta fue corregir una terrible dependencia y ineficiente funcionamiento del sistema de abastecimiento y del sistema de suministro de energía en el conjunto de la isla. La obligación del actual plan y de la actual situación es dar un paso adelante. Recordemos que en el 2000 el cambio climático y la descarbonización no existen como conceptos en los objetivos del milenio, ¿no? Es un tema mucho más reciente, de la misma manera que el cambio climático nos plantea otro tema, que ya está presente también en esta revisión y que no existía cuando se hizo la anterior, que es la adaptación al cambio climático, es decir, el entendimiento de la ordenación del territorio como una estrategia, como un elemento, una herramienta para la estrategia de resiliencia. Concepto, insisto, que ni siquiera verán en ninguna página del documento que entonces hicimos, porque ni siquiera estaba acuñado este documento, este criterio en la comunidad internacional. Sin embargo, el plan insular se adelantó a muchos de los temas que ahora constituyen claves de la agenda urbana. Y lo vamos a ir viendo luego en profesores, pero se lo resumo muy rápidamente, ¿no? El uso racional del suelo se plasmó en un dimensionado muy prudente, muy contenido de los nuevos desarrollos urbanísticos, la congelación de nuevas ocupaciones del territorio por instalaciones turísticas, ¿no? Recordemos que lo que en aquel momento innovó el plan insular en cuanto al equilibrio entre las necesidades del crecimiento demográfico y las necesidades de ocupación de suelo en los núcleos de población, ahora es ley. En aquel momento fue una innovación muy importante del plan insular, pero ahora es una obligación legal para todo el Estado. Es decir, ya no se pueden calificar suelos sin guardar una estrechísima relación, y no solo ya en planes insulares, sino también en cada uno de los planes municipales, a la evolución de la demografía, de las necesidades reales de alojamiento de la población. Y lástima que la ley no diga no solo las necesidades cuantitativas, sino también cualitativas, porque no nos preocupa solo que la población, en fin, el dar posibilidades de acogida a la población, al crecimiento vegetativo o eventual migración en los núcleos urbanos, sino también a qué tipo de vivienda asequible es factible de llegar a la demanda real existente en los núcleos. Es decir, que ahí todavía estamos lejos un poco del planteamiento que se hace ya en la Agenda Urbana Española, objetivo número 8, garantizar el acceso a la vivienda, no solo cuantitativo, sino también cualitativo. Verán cuestiones de estas planteadas en el plan insular, pero no han correspondido a un desarrollo proporcionado en los planes municipales posteriores. Evitar la dispersión urbana y hacer un uso racional del suelo fueron objetivos asumidos voluntaria y en aquel momento innovadoramente por el plan insular. Evidentemente, no existía como elemento principal la descarbonización de la economía, sí la gestión adecuada de los recursos y el hacer frente a una economía circular, e incluso un tema que fue frontispicio de la revisión del momento, que era asociar el modelo territorial, la idea de territorio, a una diversificación del propio modelo económico, de la propia estructura económica, es decir, evitar la dependencia, digamos, del monocultivo turístico que en otras islas del archipiélago se ha tendido a producir, ha sido el riesgo de que se haya podido producir. Tampoco volver la vista atrás y plantear una Menorca
una idílica Menorca agraria, ¿no? Cuando se planteó, ¿no?, la apuesta por la agroalimentación, el tema de las queserías y de la agroalimentario, ¿no?, en décadas pasadas, ¿no?, sino una idea contemporánea en la cual apostar por un equilibrio entre un desarrollo, una agricultura de calidad y ecológica unida a una base industrial mínima vinculada a los sectores en aquel momento más competitivos, como sabemos, el calzado, etcétera, etcétera, ¿no? No voy a insistir ahí porque nos aparta de la cuestión más relevante. Hay otro tema que ahora se nos convierte en un elemento muy esencial, ¿no?, y del cual las herramientas urbanísticas que disponemos no nos permiten ir muy lejos. Es una de las, más bien, el Ministerio lo plantea en este caso como una llamada de atención que nos hace también ONU Habitat, ¿no? El gran problema contemporáneo es la equidad en la escala del desequilibrio territorial. Ahí sí podemos hacer mucho desde un PTI o desde planes municipales, ¿no? Reequilibrar y hacer una buena organización y justa organización, no solo buena en términos funcionales, sino desde el punto de vista también de la equidad territorial, ¿no? Pero conseguir la cohesión social y conseguir la equidad en un contexto en el cual la economía aboca a un abismo de rentas cada vez más abierto entre las rentas mayores y menores, ¿no?, entre los territorios de mayor renta y los de menos, y dentro incluso del mismo municipio, dentro incluso de la misma isla, entre barrios de unas condiciones y otras, es un tema muy difícil que el urbanismo puede tender a equilibrar por la vía de la distribución de los bienes públicos. Es decir, lo que en el ámbito de la estrategia territorial europea era esta idea de distribuir bien el acceso a los bienes públicos, ¿no? En fin, no voy a comentar todos los demás puntos, pero queda también bastante claro que son verdaderamente esenciales los documentos no solo normativos, tipo el PTI, sino fundamentalmente, como muy bien ha hecho referencia el conseller, los instrumentos de gobernanza. Es decir, un PTI es una herramienta, pero es una herramienta para la gobernanza. La clave es la gobernanza en sí misma, ¿no? Y en ese sentido, ahí también necesitaríamos desarrollos legislativos que apoyaran también una modernización del enfoque. Vemos aquí un poco la misma línea de tiempo entre las aprobaciones del Plan Insular en 2003, las innovaciones de desarrollo del mismo documento, algunos de los planes generales aprobados en aquel momento y cómo se aceleran, digamos, muchos de los hitos de renovación, ¿no?, tanto legislativa, ¿no?, como en fin, en cuanto a gobernanza en los últimos años, ¿no? Quería plantear cuál es un poco la visión actual de esa ordenación territorial. ¿Cuál es el cambio de paradigma en la visión que asume la revisión del PTI, ¿no? Fundamentalmente, como vemos, el PTI no revisa de una manera radical el modelo territorial propuesto anteriormente, por cuanto ese modelo ya recoge, además de lo que entonces era la Estrategia Territorial Europea, ya adelanta muchos de los que luego van a ser criterios de la Estrategia de Naciones Unidas y de la Agenda Urbana Europea y Española. Fundamentalmente innova en temas de resiliencia y adaptabilidad territorial, en entender en fin, las exigencias de un modelo, digamos, de desarrollo sostenible, pero también inteligente, y afrontar los desafíos fundamentalmente del cambio climático. El plan vigente tiene un desarrollo muy modélico y, a mi juicio, muy detallado, muy interesante para el momento en que fue hecho en relación con los riesgos. Es decir, que es muy sensible a la gestión de los recursos y a la gestión también del riesgo, ¿no? Ahora todavía la apuesta tiene que ser mucho mayor fundamentalmente en el consumo de recursos hídricos y energéticos, y no cabe otra apuesta a medio y largo plazo que un modelo energético 100% renovable, por más
que es difícil de alcanzar en un corto plazo. Pero un territorio de la dimensión de Menorca no puede ser, como ocurre en otros territorios que son también reservas de la biosfera. Les voy a decir, no me duelen prendas, ¿no? Lanzarote, por ejemplo, es un portaaviones abastecido por completo en el ámbito energético y alimentario desde fuera, desde el exterior. Una reserva de biosfera tiene que aspirar no hacia una autonomía, pero sí a potenciar desde el ámbito del abastecimiento energético una apuesta endógena y además de ella sostenible y limpia, y desde el punto de vista también del ámbito de la alimentación. No estamos ya lejos de las utopías de la autarquía, pero sí potenciar una agricultura de proximidad, no solo de exportación, una agricultura de proximidad que pueda favorecer al menos la mayor fracción razonable de abastecimiento local. El resto, la ocupación sostenible del territorio, ahora iría abocado fundamentalmente a evitar el sobrecalentamiento turístico, ya no de las áreas del litoral, sino en muchos casos de los propios núcleos. Mahó, Ciudadela, sufren ya tensiones, en algunos casos sobre su centro histórico, en el caso de Ciudadela es muy obvio, y la idea de rehabilitación y reciclaje que aplicamos al ámbito urbano tiene que pasar por el concepto que antes señalaba de cohesión social. No es factible la rehabilitación y la reutilización solamente en claves de gentrificación turística. Si antes el problema era de turistificación con impacto insoportable paisajístico del litoral, ahora hay o va a haber otro problema a medio plazo, no ya de Airbnb, que la pandemia ha cortado de una manera radical, pero que volverá sin ninguna duda, sino de gentrificación o turística de partes importantes, de barrios, de áreas importantes de algunos de los núcleos, que deben prevalecer en todo caso como núcleos de población principal residente. Es decir, no solo como hábitats turísticos, por más que esto haya sido un detonante positivo en cuanto a la regeneración y rehabilitación de la piedra, del soporte edificado en muchos de estos espacios, ¿no? Por tanto, esta idea inicial de resiliencia y la idea final de reconocimiento de la diversidad y la inclusión social, incluso en relación con criterios para los planes municipales, es uno de los elementos importantes de la revisión, ¿no? Entre los elementos en los que se profundiza puede verse ahí, digamos, la validez del modelo territorial y los principales objetivos de la revisión. El suelo rústico ocupa la mayor parte del territorio insular porque el modelo al que se apuesta es un modelo concentrado. Esa es la clave. La mitad del cielo está en lograr modelos de desarrollo urbano concentrados frente a modelos que colonizan de manera dispersa, dilapidando territorio y recursos, principalmente en el ámbito de la agricultura y del paisaje, ¿no? El suelo rústico protegido respecto al total alcanza un porcentaje ligeramente superior al vigente, ¿no? Y se ha permitido contabilizar de una manera más detallada justamente estos criterios, ¿no? Se han revisado las categorías del suelo rústico, pero recordemos que la idea de preservación y gestión del paisaje y de preservar los valores simbólicos y patrimoniales de la isla, en los cuales Puntanati y tantos otros ámbitos son emblemáticos, ¿no? Eran ideas que ya estaban recogidas en el plan vigente. Por tanto, los elementos comunes de uno y otro, tenemos justamente este tema de contener la huella urbana y, en la medida de lo posible, reducir la huella ecológica de la isla, que ahora mismo, seamos realistas, se despliega principalmente fuera del territorio insular. Es cierto que los residuos se residencian en el ámbito insular, ¿no? Pero el abastecimiento y la dependencia energética del exterior y alimentaria, más las fuentes fundamentalmente de los recursos asociados al turismo, nos plantea que el desarrollo endógeno está muy lejos de ser el elemento principal de desarrollo de la isla, ¿no? Y, como ya he señalado, los criterios de eficiencia y ahorro energético
asociados a la apuesta necesaria por la descarbonización y por fundamentalmente en el abastecimiento energético, ¿no? La actividad turística sigue siendo un elemento esencialísimo y la diversificación turística, que es una cara de la idea general de la diversificación de los recursos económicos, ¿no? Es de sobre los que se sustenta la isla, agricultura, primario, secundario, servicios, es otro de los elementos clave, que ha dado lugar en el ámbito normativo a muchos debates respecto a los alcances de la tendencia, en fin, a la turistificación del interior. Eso ya lo habíamos pronosticado en el plan anterior. Ya habíamos señalado que la presión turística se iba a desplazar del litoral al interior, no solo porque se había limitado la extensión de nuevas áreas turísticas en el litoral, sino correspondía a un proceso que se estaba ya detectando en muchos destinos turísticos maduros, ¿no? Y también por otras cuestiones, como que la isla no había explotado sus paisajes interiores, ni había explotado sus propios recursos patrimoniales desde el punto de vista arquitectónico, vinculándolos al turismo, y era cuestión de tiempo que el sector detectara las oportunidades de aprovechar el valor arquitectónico y simbólico de los llocs, del paisaje, de las paredes checas, etcétera, ¿no? Que inicialmente estaba alejado del turismo de sol y playa, que parecía el único modelo válido para el conjunto de Baleares. Perdón un instante. Disculpen. Y adoptar en este punto criterios de protección sustantiva y valorización del patrimonio y el paisaje. No hay un metro cuadrado en la isla que no haya sido inventariado, conocido, etcétera, y no tanto por un equipo redactor como nosotros que está trabajando en el ámbito de la revisión del plan, sino fundamentalmente porque hay un conocimiento acumulado sobre el propio territorio insular, ya digo, muy poco frecuente en el ámbito no digo ya de otros entornos insulares del Mediterráneo, ¿no? Sino en general, ¿no? En el ámbito casi, me atrevería a decir que internacional. El tema del acceso a la vivienda pública y de su desarrollo en el planeamiento es una asignatura pendiente esencial. Nos aleja del objeto de esta sesión, ¿no? Pero me atrevería a decir que es una de las claves de la credibilidad y del respaldo que la opinión pública dé a largo plazo al plan insular. Y los otros son aspectos ya más bien técnicos. Las propuestas en síntesis las señalamos acá: transformación del modelo energético, mejora en la definición de las áreas de riesgo. Ahora tenemos una cartografía, unas posibilidades tecnológicas muy superiores a las que teníamos sencillamente hace 18 años cuando se inició, 20 años cuando se inició la revisión, y por tanto podemos refinar mucho y de una manera mucho más eficiente aspectos como la cualificación en detalle de los riesgos, la protección y la clasificación del suelo rústico, y asociado justamente a los aspectos de la agenda urbana española algunos de estos temas que se están planteando en la revisión del plan insular y que, ya insisto, estaban planteados, pero no todos se han llevado al término, digamos, óptimamente, con plena satisfacción, como el caso de la vivienda en el plan vigente. Lo mismo podríamos señalar en las redes de reconversión territorial, ¿no? Con criterios que permitan que de verdad sean operativas, y en relación con las estadías turísticas, definiendo un modelo espacial que permita favorecer la vocación turística de núcleos y zonas, pero manteniendo siempre en el puesto de mando la preservación a largo plazo del medio natural y rural, que en el ámbito turístico no debería ser ni necesario explicar, porque es justamente no matar lo que hace singular, valiosa y deseable como destino turístico la isla de Menorca, y lo que la hace marca en la escala internacional. A partir de aquí, yo creo que llevo ya un rato de explicación.
Sí, El plan, agradeceríamos un poco de concreción porque la verdad es que vamos un poco cortos de sí, tiempo vamos un y poco vamos cortos de tiempo y sobrepasados de tiempo. simplemente sí, voy a concluir un poco señalando que en relación con el punto que más nos preocupa, el punto de la protección del suelo rústico, vean ahí la comparación de las categorías del plan vigente y del plan, de la revisión del plan. Hay un incremento sustantivo dentro de lo que ya era muy singular en cuanto a la cantidad de suelo protegido. En cuanto a la regulación de los usos y de las matrices de usos, hemos ido en la línea de facilitar lo más posible la gestión y, por tanto, pasar a una matriz única, introduciendo flexibilidad en la regulación de los usos del rústico y, fundamentalmente, una aplicación por parte de los técnicos más sencilla, sin que dé lugar a una interpretación tan compleja como el juego de matrices que teníamos establecido en la versión anterior. Esto permite fundamentalmente una gobernanza, pasa parte del protagonismo de la buena gestión del rústico a la gobernanza. Es decir, cuando se tiene flexibilidad y un modelo sencillo, entendible por cualquiera, significa que la gobernanza y la manera de gestionar es más factible, pero que tiene más responsabilidades en ese punto. Comparando la ordenación del suelo, el mapa clave y la revisión del PTI, ¿no? Fundamentalmente, hasta en el grafismo puede verse que hay un cuidado y unas posibilidades de pormenorización que permiten las nuevas tecnologías y el conocimiento mucho más elevado del territorio del que ahora disponemos que el que entonces se disponía. Lo mismo podemos señalar en relación con los núcleos rurales, donde fundamentalmente se considera concluida esta transición que se inició con el anterior plan respecto a estos asentamientos, ¿no? Y donde se plantea fundamentalmente excluir, digamos, la posibilidad de entender los núcleos rurales como una forma alternativa de urbanización. Deben ser fundamentalmente reconducidos a través de procesos de consolidación sin, en ningún caso, crecimiento. Aquí aparecen algunos de esos núcleos rurales particularmente importantes en el entorno de Ciudadela, casi más de la mitad están ubicados justamente en ese término municipal. El tema de las construcciones en el ámbito rural, lo mismo, fundamentalmente se enfatiza y se clarifica qué se entienden por usos propios de la explotación en suelo rústico y en qué medida se pueden destinar edificaciones legalmente construidas con valor histórico a establecimientos turísticos. Era lo mismo, podríamos decir, en el ámbito del litoral y costas, en el ámbito de riesgos, donde podemos ver en la revisión del plan que prácticamente la pormenorización de riesgos recubre el conjunto del territorio en diversas facetas, es decir, que hay que decir que el riesgo de incendio, que aparece ahí mayoritariamente, es sin duda el más grave, porque cuanto más se preserve ese medio natural, más serán necesarias las tareas de buen mantenimiento y silvicultura, digamos, de ese entorno, aunque sea un entorno de monte mediterráneo o espacios incluso no vegetados como elemento principal, y en el ámbito del paisaje y del patrimonio, fundamentalmente se plantea el paso por supuesto, se avanza en la aplicación de los principios del Convenio Europeo del Paisaje, planteando la definición de unas directrices de paisaje de la isla. Es una novedad en ese sentido, pero ya en el anterior plan el paisaje había sido el elemento conductor de la organización de la isla. En aquel momento se hizo una revisión a nivel de diagnóstico muy pormenorizada de las unidades de paisaje. Ahora se han concentrado más, de tal manera que sea más sencilla, lo más sencilla posible, el entendimiento y la aplicación del entendimiento del paisaje, entendiendo como paisaje no solo los que tradicionalmente habían sido objeto de protección ambiental, sino paisajes nuevos, como puede ser precisamente esa zona norte de Ciudadela, de la que ahora estamos hablando tanto. Y finalmente, en el ámbito turístico y del modelo residencial, fundamentalmente la idea de reducción de huella ecológica y reutilización del patrimonio, ¿no? Nos plantea
digamos, un énfasis en el reciclaje. El turismo puede ser parte integrante y principal de una economía basada en reciclaje, una economía circular, no un elemento de colonización o transformación del territorio, cuanto un elemento de regeneración. Basta querer, y ahora mismo en la isla existen los operadores capaces de entender una nueva manera muy alejada ya de la tradicional turística de otras islas del Mediterráneo de gestionar el modelo turístico, ¿no? Aparece aquí fundamentalmente el marco final de organización del plan. No quiero insistir ahí, creo que voy a dejarlo en este punto, porque lo que más me interesaba señalar es que el plan apostó muy tempranamente, desde su primera formulación, por ser la plasmación de un equilibrio entre una economía diversificada y vital, una preservación medioambiental y una transición energética que entonces no se podía más que esbozar. Ahora, esos puntos que quedaron formulados, ¿no?, tienen y tenemos la obligación de convertirlos en elementos frontales de cualquier estrategia territorial, por cuanto que lo que el Plan Insular plantea no es sino la plasmación y materialización, en el caso insular, a las circunstancias insulares, de criterios que hoy por hoy no solo ya son, en fin, objeto de la innovación que introdujo el PTI en su primer momento, sino que tienen el respaldo de ser los fundamentos, los principios, casi podríamos decir, morales, una nueva manera de entender el territorio y su gestión, el territorio, su planificación y su gobernanza. Dejo aquí, quedaban algunos otros aspectos, pero creo que en todo caso podrían volverse sobre ellos cuando se produzca el debate de mañana, y si todavía queda tiempo, pues incluso ahora mismo. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Creo que por premuras de tiempo seguramente nos vamos a saltar las preguntas, a no ser que haya alguien interesado en formular alguna. Sí. Ya adelanto que yo voy a intentar estar mañana, bueno, no voy a intentar, voy a estar mañana, sábado en la mesa redonda final. Me parece que se ha congelado un instante, ¿verdad? La imagen. Digo que intentaré estar mañana, con lo cual, si hay, en fin, alguna inquietud, pues podría también formularse.